Muy bien, vamos a hablar entonces hoy día, vamos a hablar acerca de un atributo más de nuestro Señor. Estamos en nuestra serie Él es Dios y hoy día vamos a hablar de la fidelidad de Dios. Vamos a hablar acerca de su fidelidad. ¿Qué es lo que significa la fidelidad de Dios? Vamos a conocer entonces este atributo de Dios. Vamos a ver también cómo sin duda este atributo de Dios nos bendice. Hemos visto en las enseñanzas de las anteriores predicaciones, hemos hablado y le he comentado que los eruditos, los teólogos, han llegado a una conclusión en donde clasifican los atributos de Dios, que son las características que nosotros podemos clasificar en cierta manera y poder conocer un poco más de Dios a través de nuestra capacidad espiritual, por supuesto, y también intelectual. Podemos nosotros conocer un poco más de los aspectos del carácter del Señor. Y en este caso, los eruditos han llegado a una conclusión de que los atributos de Dios podríamos clasificarlos, por ejemplo, como atributos comunicables, ¿verdad? Que son los que estamos viendo ahora en esta etapa de la predicación, que son aquellos atributos que están presentes en Dios en su totalidad y también pueden ser manifiestos en nosotros. Como por ejemplo hoy día también hablamos de la fidelidad. Hemos hablado de, por ejemplo, la misericordia, hemos hablado acerca del amor. Estos son atributos que están en Dios en todo su esplendor, pero también pueden ser manifiestos y Dios los comparte con nosotros. También están los atributos que son incomunicables, por ejemplo, que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Esa potencia, ese poder solamente le pertenece a Dios, que Él también, por ejemplo, es omnipresente, que puede estar en cualquier lugar. Eso es un atributo que solamente le pertenece a Dios y eso se conoce como un atributo incomunicable. ¿Ok? Pero hoy día vamos a hablar, el Señor hablará a nuestros corazones en relación a este atributo comunicable y nos referimos principalmente a su fidelidad. ¿Ok? Entonces, si usted es de los que anota, que es muy bueno eso, ponga ahí en su cuaderno, Él es Dios, su fidelidad. Ese es el título de hoy. Como está aquí en nuestro, no sé cómo se llama esto, GC, en nuestro generador de caracteres, acá dice entonces, Él es Dios, su fidelidad. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 7 versículo 9. Lo invito a que usted pueda buscar este pasaje. En el Antiguo Testamento nos vamos a ir al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, escrito por Moisés. Entonces vamos a ir a Deuteronomio capítulo 7 versículo 9. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? Vamos a apagar la música, Benja, para que no quede ahí dando vuelta. Vamos a ir entonces a este pasaje, que dice así: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, que es Dios, Dios fiel. Bueno, y continúa diciendo que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Ok? Pero nosotros vamos a subrayar ahora la primera parte de este versículo que dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Vamos a hablar entonces de la fidelidad. Amén. La palabra fidelidad es una de las palabras, podríamos decirlo así, más amplias en su definición, hablando de la Biblia. Hasta el día de hoy, los eruditos no han podido definir una sola palabra en los idiomas originales para poder hacer la traducción de esta palabra fidelidad en una sola, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se usa la palabra hebrea emet. Si usted quiere la nota ahí, emet, así tal cual, E-M-E-T, emet, que en varios textos del Antiguo Testamento significa verdad, ¿verdad? Mientras que en otros pasajes, en otros contextos, ya no se traduce como verdad, sino que se traduce como fidelidad. Se da cuenta que esta misma palabra puede tener distintos significados, pero a su vez es la misma palabra que también se utiliza para traducir en el Antiguo Testamento la palabra fidelidad. Emet se traduce por verdad, se traduce por veracidad, se traduce por certeza, se traduce por fidelidad, que es lo que hoy día estamos estudiando, se traduce por sinceridad y también se traduce por firmeza. Esta palabra emet, dice acá el diccionario, que aparece unas 126 veces en la palabra, ¿verdad? Y de estas 126 veces, 37 veces está presente en el libro de los Salmos. ¿Qué significa entonces esta palabra? Verdad, veracidad, certeza, fidelidad, sinceridad, firmeza.
Hoy estamos hablando de la fidelidad del Señor. Entonces decíamos que no es posible hoy día decir que la palabra fidelidad viene de una sola palabra en el original, sino que son muchas palabras, ¿verdad? Son varias palabras, por lo menos 4 o 5, de las cuales también se traducen otros vocablos a nuestro idioma, de los cuales, dependiendo del contexto, se le puede dar entonces esa interpretación. Pero todo tiene una misma esencia. Hoy estamos viendo la palabra fidelidad. También está en el idioma original la palabra hesed. H-E-S-E-D. Voy a apagar acá que me dio un poquito de calor. Ahí. Entonces está la palabra hesed, en donde en algunos contextos se traduce por misericordia. Miren qué importante esto. Esta palabra misericordia también tiene un origen en una misma palabra en la cual se traduce la palabra fidelidad. Vale decir que misericordia y fidelidad de alguna u otra forma también están entrelazados, ¿verdad? En otros contextos, esta palabra original que estoy leyendo acá, hesed, no solamente se traduce por misericordia, sino que también se traduce por lealtad. Entonces ya tenemos dos raíces, misericordia, lealtad. En la palabra anterior hablaba de verdad. Todos estos significados, todas estas palabras, justamente tienen una raíz también en lo que nosotros traducimos en algunos textos como fidelidad. Como yo les decía, no solamente son dos palabras, sino que hay más. Por ejemplo, otra palabra usada en la Biblia, en el hebreo, en el original, es la palabra emuná. ¿Cómo se escribe esto? E-M-U-N-A-H, emuná. No se preocupen en escribirlo, no es necesario, pero lo importante es entender. Y esta palabra se traduce sobre todo como fidelidad, esta es la más usada, pero también tiene un sentido de genuinidad, de algo genuino, ¿verdad? También esta palabra se utiliza no para hablar solamente de fidelidad, también se utiliza para traducir confiabilidad. Interesante, ¿no? También se utiliza para traducir la palabra constancia, ¿verdad? Fidelidad, constancia, ¿verdad? A conciencia, ¿verdad? Con conocimiento. Aparece por lo menos unas 50 veces, ¿ok? Los diccionarios, ahora si nosotros nos vamos a los diccionarios comunes y corrientes, ya no hablando de los textos bíblicos, si nosotros nos vamos a los diccionarios comunes y corrientes, podemos encontrar algunas definiciones ya de la palabra fidelidad. Por ejemplo, dice lealtad, observancia de la fe que alguien debe tener a otra persona, ¿verdad? Esto es un diccionario común y corriente. La palabra fidelidad también significa puntualidad, exactitud en la ejecución de algo, ¿verdad? También significa reproducción muy fiel del sonido. Los entendidos del sonido van a saber que se habla de un sonido de alta fidelidad. Saquemos el texto, Benja, no hay problema. Hablamos entonces hablamos de un sonido de alta fidelidad, ¿verdad? Entonces, este es el significado que le dan los diccionarios, ¿verdad? Ahora, hemos aprendido, en cierta manera, lo que significa fidelidad. ¿Cuáles son las palabras, algunas de las que se traduce fidelidad, principalmente en el Antiguo Testamento? Hemos visto lo que dicen los diccionarios en relación a esta definición de la palabra fidelidad. O sea, ya nos queda muy claro lo que es fidelidad. Ahora lo vamos a aprender también en un contexto aplicativo. Pero también es interesante para poder comprender aún más lo que es la fidelidad, que es un atributo que está presente en Dios en su plenitud y nosotros también podemos manifestar. Si hablamos de fidelidad, también tenemos que hablar de lo que es contrario a la palabra fidelidad. Así como tenemos entonces esta palabra, estas palabras que se pueden traducir e interpretar como relacionadas al origen de la palabra fidelidad, también existen aquellas palabras que son usadas en la Biblia para expresar todo lo contrario a la fidelidad. Por ejemplo, hay algunas palabras, yo no se las voy a mencionar acá porque son difíciles de pronunciar, pero por ejemplo está la traducción que significa ser desleal. Por ejemplo, fidelidad, lo contrario sería ser desleal, ¿verdad? Hay otra palabra, ¿verdad? En Salmos, por ejemplo, no, perdón, en Proverbios 14:14, infiel, fidelidad, infiel, ¿verdad? Malvado, ¿verdad? La palabra falsedad, ¿verdad? Aparece varias veces en contraste, ¿verdad? A la palabra que habíamos visto al principio, emuná, ¿verdad? Aparece muchas veces, ¿verdad? Entonces estamos hablando de lo contrario a lo que es la fidelidad.
La infidelidad es la palabra que significa todo lo contrario a fidelidad. Ahora, experimentar la infidelidad en nuestras vidas, ¿verdad? Ya sea como nosotros, autores de esta infidelidad, o ser víctimas de esa infidelidad, es una de las experiencias más tristes, ¿verdad? Que desaniman al ser humano. Incluso, en algunos casos, los podría llevar a la persona que experimenta la infidelidad, sea víctima o parte de la infidelidad, podría incluso llevarlo al suicidio. Muchos de los pensamientos y los actos de suicidio tienen que ver justamente con la experiencia de esas personas frente a la infidelidad, sea que ellos fueron infieles o que les fueron infieles. La infidelidad puede estar presente en nuestras vidas como cristianos en distintas formas. Porque a veces solamente pensamos que la infidelidad es aplicativa al matrimonio, pero va mucho más allá. Obviamente en el matrimonio es donde más nos puede afectar. Pero también la infidelidad podría estar presente, por ejemplo, en tus amigos. ¿Cuántos de ustedes ahí en sus casas quizás han vivido momentos difíciles producto de experimentar la infidelidad de parte de sus amistades, de las personas que les rodean? Es una posibilidad. También existe la infidelidad que podemos experimentar, por ejemplo, en el trabajo, ¿verdad? A veces vemos gente a nuestro alrededor en nuestro trabajo, el equipo de trabajo, y de pronto nos damos cuenta que hay gente que decía sernos fiel, decía estar de nuestro lado, y resulta que después salen con ciertas actitudes, ciertos comentarios que muestran finalmente su infidelidad, ¿verdad? Hacia la relación del trabajo, ¿verdad? O pasa mucho también que trabajadores, ¿verdad? Se cambian de trabajo y, bueno, buscando un mejor empleo, que no está mal, ¿verdad? Pero muchas veces lo hacen de una forma que quizás no es la correcta. Los cristianos debemos tener también mucho cuidado con eso, ¿verdad? No podemos llegar y salir arrancando de un día para otro. Debe ser algo también planificado, ¿verdad? Pensado, orado. Siempre le decimos a los hermanos, cuando nos dicen, ¿sabe que me quiero cambiar de trabajo o algo así? Oremos. Ora al Señor, ¿verdad? Ve las formas de resolver los temas. Y si ya no, entonces ya puedes dar ese paso. Pero también debemos demostrar nosotros en nuestra forma de relacionarnos en lo laboral también fidelidad, por ejemplo. ¿Ok? Estamos hablando entonces de la fidelidad de Dios. Estamos entendiendo lo que significa en los distintos idiomas originales la palabra fidelidad. Y en este momento estamos hablando acerca de la infidelidad, que es como palabra opuesta, como antónimo al significado de esta palabra que hoy día nosotros estudiamos. Entonces decíamos que la infidelidad podría estar presente en el matrimonio, en las amistades, en tu trabajo, etc. Sin embargo, y llevándolo yo al área espiritual, es muy lamentable la infidelidad que se puede presentar en la vida del cristiano en relación a su vida cristiana, en su relación con Dios. Por ejemplo, infidelidad en nuestra vida cristiana. Si yo les pregunto a ustedes cuántos de los que están ahí en sus hogares viendo esta transmisión, ya sea en vivo o tal vez lo van a ver en un horario diferido porque andan en las fondas, pero cuántos de ustedes han sido infieles en su vida cristiana en relación a Dios? ¿Cuántos? Probablemente todos tengamos que levantar nuestra mano y decir, sí, Señor, he sido infiel. He hecho muchas promesas, te he dicho muchas cosas, Señor, pero he sido infiel, ¿verdad? ¿Cuántas veces el Señor ha tratado con nosotros en relación, por ejemplo, al pecado? Muchas veces, ¿verdad? Y bueno, llega un momento en que la tentación, ¿verdad? Comenzamos a ser seducidos, se comienza a gestar esa tentación en nuestro corazón y cuando tú ya lo aceptas, finalmente te deslizas, ¿verdad? Caes en el pecado y eres infiel a Dios, ¿verdad? Porque Dios quiere que seamos santos, ¿verdad? Y hemos dicho tantas veces, de tantas formas, orando al Señor, en alabanzas, ¿verdad? Hablándole que seremos fieles hasta la muerte. Y le mentimos, ¿verdad? Y le traicionamos y le fallamos, le somos infieles. Ahora, esto lo podemos aplicar en distintas áreas, ¿verdad? Yo le di solamente una aplicación, pero en la vida cristiana se van a ver muchas formas en donde los cristianos somos infieles al Señor. Fíjate que Dios lo sabe. Nosotros debemos entender esto. Dios
conoce nuestra infidelidad. Yo no sé si usted estaría dispuesto a relacionarse con alguien infiel. Por ejemplo, conoces a tu novia, a tu novio, luego te casas, pero tú sabes que uno de los principales problemas que tiene esa persona es que es infiel. Yo he escuchado algunos casos de gente no cristiana, por supuesto, que se casan con alguien que saben que no es una persona fiel, lo aceptan. Yo no entiendo ese tipo de personas, pero yo estoy seguro que la mayoría de las personas que está como dentro de sus tiene sus valores, ¿verdad?, morales ordenados, es una persona que jamás estaría dispuesta a aceptar a alguien infiel para iniciar una vida, ¿verdad? Matrimonial, por ejemplo, una relación. Y en ningún caso, ni en un trabajo, ni como socio, ni como nada, ¿verdad? No nos relacionaríamos con una persona que es dada al engaño. Estamos claros en eso, ¿verdad? Ahora, ¿por qué les digo esto? Es por lo siguiente, porque yo les quiero decir que Dios, a pesar de que nos conoce y que sabe que somos infieles, no solamente una vez, sino que probablemente hasta el día que muramos, ¿verdad? Vamos a seguir manifestando esta infidelidad. Aún así, Dios nos recibe. Aún así, Dios tiene misericordia de nosotros. Y esto, hermano, el comprender esto que yo le estoy diciendo en este momento, no es para que usted ahora transforme, ¿verdad?, esta bondad, esta misericordia del Señor, esta gracia de parte del Señor, la transforme usted en la pisotee, ¿verdad? O la transforme en un libertinaje, ¿verdad? Porque hay cristianos que piensan así, concluyen así. Eso es falta de temor en la vida del creyente. Porque una cosa es que usted y yo sepamos que está la posibilidad de caer en tentación, caer en pecados, ¿verdad? El que sea, pero otra cosa muy distinta es tener esa idea como de un comodín, ¿verdad? Y de pensar de que yo puedo pecar todas las veces que quiera. Total, el Señor, como es fiel, como Él es misericordioso, tardo para la ira y todos esos textos que nos gusta aprender, entonces no pasa nada. Eso es un error muy grave, ¿verdad? La Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Si usted es un cristiano, ¿verdad? Y tal vez por desconocimiento hoy día ve a Dios de esa forma, eso hay que corregirlo. Tiene que haber en la vida del cristiano temor de Jehová. Tiene que haber temor hacia Dios. Nosotros no podemos tener un pensamiento libertino delante del Señor pensando que no va a pasar nada. Nosotros debemos ser temerosos. El corazón del verdadero creyente se duele, está contrito, dolido por haber pecado delante del Señor. Jamás el corazón del creyente se goza en el pecado. Eso demuestra, ¿verdad?, que el Espíritu Santo está en nosotros, porque una de las funciones, si lo podemos llamar así, del Espíritu Santo en la vida del creyente justamente es convencernos del pecado. Si tú hoy día estás viviendo una vida cristiana y estás en pecado y el Espíritu Santo está amonestando tu corazón, es muy importante que no ignores el llamado del Señor en tu vida. Es muy importante que muy importante que consideres lo que Dios está tratando de advertirte. Porque si no vas a tener consecuencias muy lamentables en tu vida. ¿Ok? Estamos hablando entonces de la fidelidad de Dios como atributo. Y hemos estado viendo que lo contrario a la fidelidad es la infidelidad. Entonces existe también infidelidad en nuestra vida cristiana. También existe infidelidad, me cuesta esta palabra, infidelidad en lo ministerial. Son muchos, no pocos, son muchos los ministros de Dios, si lo llevamos al ámbito pastoral, que un día hicieron votos delante del Señor, que un día dijeron: Señor, heme aquí, envíame a mí, que acudieron al llamado del Señor, pero que un día comenzaron a mirar atrás, comenzaron a mirar las cosas del mundo y dejaron el ministerio abandonado. Eso es muy, lamentablemente, muy común. No me recuerdo exactamente cuál será la estadística, pero en Estados Unidos, por ejemplo, que es como una buena fuente para observar en cuanto a las estadísticas. Creo que es, si no me equivoco, podría haberlo buscado, pero bueno, sepa usted que es un alto porcentaje, creo que un 80%. Vamos a suponer que es eso, que usted después lo puede investigar y lo corrige. Pero alrededor del 80% de los pastores, de los hombres que acuden al llamado ministerial, al pasar el tiempo, al poco tiempo, incluso no más allá del primer año,
dejan el ministerio abandonado, incluso con iglesias ya formadas, ¿verdad? Por distintas razones. El trabajo ministerial creo que es uno de los más difíciles, ¿verdad? Dios nos ayuda a los pastores, ¿verdad? Para poder soportar, ¿verdad? El carácter de todos los hermanos, las formas distintas de los hermanos, porque no es fácil, ¿verdad? Imagínense, no es fácil. Usted soporta a un pastor, ¿verdad? Los pastores soportamos a muchos hermanos. Ahora cuando decimos soportar no estoy hablando de odiar, estoy hablando de comprender las multiformes formas, ¿verdad? De los pensamientos, las maneras, los impulsos, los caracteres, el temperamento de cada uno de las personas. Entonces Dios nos tiene que ayudar, nos tiene que dar las fuerzas del entendimiento, nos tiene que dar la paciencia y el amor por sobre todo. Siempre le digo al Señor, Señor, dame amor por tus ovejas, para que no sea, para que yo no las pastoree con mis emociones, sino que sea con tu amor, sino que sea con tu dirección. Y no es fácil, ¿verdad? A veces me han preguntado, ¿alguna vez has pensado en cerrar la iglesia? Yo le he dicho, sí, muchas veces, ¿verdad? Incluso le he querido dinamitar, ¿verdad? Pero no con los hermanos adentro, todavía no tengo esas ganas. Pero es difícil el ministerio, ¿verdad? Sin embargo, el Señor no pone más carga sobre nosotros, ¿verdad? El Señor no nos presiona, ¿verdad? No nos tira un peso que nosotros no podamos soportar. Pero no es fácil, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque existe mucha infidelidad, ¿verdad? En lo ministerial. Y son muchos los pastores que terminan abandonando el ministerio del Señor, el servicio al Señor. Cuando hablo de ministerio me refiero al pastorado, ¿ok? Entonces, eso es muy común. Por eso debemos orar. Por eso es importante que oremos para que Dios levante pastores. Cada vez los jóvenes están... hay una crisis ahí, se puede decir así, o una carencia, ¿verdad?, de obreros, ¿verdad? La mies es mucha, los obreros son pocos, eso siempre ha sido, pero hoy día, principalmente con lo que está viviendo el mundo entero, ha sido muy difícil, ¿verdad?, poder ver jóvenes, ¿verdad?, jovencitos teniendo un llamado ministerial. Hoy día el mundo ofrece tantas cosas, hay tanto, ¿verdad?, que ofrecer en este mundo, que los jóvenes principalmente hoy día tienen su mirada puesta en los logros terrenales, ¿verdad? Por lo tanto, a pesar de que pueda existir un llamado de parte del Señor en la vida de los jóvenes, hay tantos afanes, hay tanta competencia, ¿verdad? Hay tanto engaño de Satanás que muchas veces eso se ve, se puede decir como perturbado, si lo queremos llamar así, ¿verdad? Sin embargo, Dios tiene el control de todo, pero hoy día es muy importante, hermano, que nosotros oremos para que Dios levante pastores y pastores jóvenes. Porque el proceso de levantar una iglesia es un proceso largo. Nosotros vamos ya hacia los 10 años de ministerio y es un proceso muy largo. A los 31 años más o menos yo comencé, un poquito menos, con este llamado, ¿verdad?, del Señor, y comenzamos a levantar esta obra. Bueno, el Señor la levantó, pero comenzamos a trabajar acá. Y bueno, hay mucho que aprender hasta el día de hoy y creo que seguiremos aprendiendo, pero no es fácil. Por eso siempre yo les digo a las personas, oren por sus pastores, apoyen a los pastores, ¿verdad?, en el trabajo ministerial, sobre todo los pastores jóvenes, ¿verdad? Ya los pastores más con más edad, ¿verdad? Yo sé que algunos pastores de pronto nos ven, pero no estamos diciendo que no haya pastores más mayores. Me refiero que ya el pastor con más tiempo, con más experiencia, ya ha pasado por situaciones, ¿verdad? Está mayormente experimentado para enfrentar situaciones difíciles. Pero hay una crisis en los primeros años de ministerio. Entonces, decimos que hay mucha infidelidad en relación al llamado, al compromiso que se puede hacer en lo ministerial. Eso en el caso de los pastores. Ahora usted lo puede aplicar en el ministerio que usted quiera. ¿Cuántos de ustedes, de los que nos escuchan ahora en vivo o luego de manera diferida, a lo mejor han dicho al Señor amén en algún ministerio, en algún servicio, y luego por algunas razones personales lo han dejado de lado, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros podamos ver también esa condición en nuestro corazón, ¿verdad?, para justamente ser corregidos por parte del Señor y comenzar a hacer las cosas bien delante de Él. Sin embargo, Dios es fiel.
¿verdad? A pesar de toda nuestra infidelidad evidente ante los ojos de Dios, Él permanece siempre fiel. Él es fiel. Creo que hay muchas alabanzas que hablan acerca de esta frase. Él ha sido fiel, ¿verdad? Él es fiel, ¿verdad? En inglés, en distintos idiomas, se utiliza mucho esta frase, ¿verdad? Esta alabanza a la fidelidad de Dios. Oh, tu fidelidad, ¿verdad? Un himno tradicional muy hermoso, ¿verdad? Oh Dios eterno, tu misericordia, tu fidelidad es para siempre. Entonces, a pesar de nuestra infidelidad, Dios permanece fiel. A pesar de que nuestra infidelidad sea evidente ante los ojos de Dios, Él permanece fiel siempre. Intentar pensar, por ejemplo, que Dios pueda cambiar su fidelidad, ya sea aumentarla o disminuirla, hemos aprendido en las enseñanzas anteriores que esto es absurdo, ¿verdad? Ante la teología. Este pensamiento va en contra de su propia naturaleza. Dios no puede cambiar ni alterar su fidelidad, ni ninguno de sus atributos. ¿Se recuerdan ustedes que la semana pasada hablábamos que Dios no necesitó aprender a ser bueno? Que Dios no necesitó verse enfrentado a una situación para ser misericordioso. El Señor ya lo es todo en su esencia, en su amor, en su bondad. Y lo mismo sucede en relación a su fidelidad. Por lo tanto, podemos decir que la fidelidad es parte de la naturaleza santa del Señor. Vamos a leer acá en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 13, acá vamos a ver al apóstol Pablo, ¿verdad? Haciendo una exhortación al joven pastor Timoteo, ¿verdad? Y justamente habla acerca de nuestra condición infiel delante del Señor y la permanente condición fiel de parte del Señor. ¿Qué dice este pasaje de 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13? Dice así: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Ok? Dios no le va a pasar nada. Algunos cristianos piensan que si como que llegan a algunas conclusiones en donde si ellos no le adoran, ¿verdad? No le cantan a Dios, no le adoran, no le oran, es como que Dios está como que pierde su poder, tal vez, su popularidad. O como que Dios está triste. Es cierto, por ejemplo, que Dios se entristece, si lo podemos llamar de esa manera, cuando dejamos de adorarle, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos amonesta a corregir eso, ¿verdad? Pero Él sigue siendo Dios. Si usted y yo no le adoramos, si usted y yo caemos en pecados, como lo estamos leyendo acá, Él permanece fiel, Él sigue siendo Dios, ¿verdad? Él sigue siendo adorado, ¿verdad? Los que perdemos somos nosotros. Entonces este texto dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Será que tenemos un Dios masoquista? ¿Tenemos un Dios que no entiende las razones? Bueno, vamos a tratar de entender esto. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y luego dice, Él no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, decimos que la fidelidad es parte de la naturaleza de Dios. ¿Ok? Vamos a otro texto. La fidelidad de Dios también tiene que ver con su esencia. Ya decíamos acá que tiene que ver con su naturaleza, pero la fidelidad de Dios es su esencia. Vamos a poder entender un poquito más de esto a través del siguiente pasaje, que está en Salmos, en el capítulo 89, en el versículo 8. ¿Qué es lo que dice el Salmo 89, versículo 8? Dice así: Oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Ok? Ese es el Dios que adoramos. Ahora hace una pregunta. ¿Quién como tú? Esto es una pregunta. Bueno, se está usando ahí una frase retórica, ¿verdad? Una figura retórica, pero esta pregunta es como desafiante, ¿verdad? Y solamente se puede aplicar a Dios. ¿Quién es como tú, oh Dios? Porque si le preguntamos a cualquier persona, a cualquier creación, ¿quién es como tú? Bueno, deben haber muchos. Pero hacer esta pregunta a Dios tiene una sola respuesta. No hay nadie. Nada se compara a nuestro Señor. Entonces dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Después dice, poderoso eres, Jehová. Y mire lo que dice acá. Y tu fidelidad
Tu fidelidad te rodea. Hermoso, ¿verdad? Tu fidelidad te rodea. Habla de la fidelidad de sí mismo, ¿verdad? Todo en Dios es perfecto, ¿verdad? Su fidelidad lo rodea. Su santidad, ¿verdad? Su hermosura. Mire, es importante que usted leyera Apocalipsis capítulo 4. Es un texto revelador, bueno, revelaciones, Apocalipsis, en donde Juan puede tener esta visión del trono de Dios, de la adoración celestial. Y ahí se da un pequeño, ¿verdad? Una pequeña introducción nada más a cómo es ese lugar donde Dios está en su trono, si lo podemos llamar de esa forma, llevándolo a un aspecto físico, ¿verdad? Pero la adoración a Dios, todo lo que es Dios, ¿verdad? Es hermoso. Un día vamos a estar ahí en el cielo, en la presencia del Señor, y vamos a estar maravillados, ¿verdad? Delante del Señor, contemplando la hermosura de su presencia. Algunos cristianos, al enfrentarse a la prueba, tal vez usted puede ser, al enfrentarse a la prueba en la vida diaria, pueden llegar incluso a dudar de la fidelidad del Señor, ¿verdad? Y están pasando momentos difíciles y comienzan a decir, Señor, ¿pero estás ahí, Señor? Entonces es muy importante conocer la fidelidad de Dios. Que Dios sea fiel, que Dios sea bueno, que Dios sea bondadoso, que Él sea un Dios de amor, por ejemplo, como lo hemos aprendido, que sea misericordioso, tardo para la ira, etc., no significa que Dios no nos vaya a corregir. No significa que no vamos a pasar momentos difíciles. No significa que cuando vivamos momentos difíciles, Dios ha dejado de ser misericordioso, que a Dios le faltó el amor, se le acabó el amor, o que la fidelidad del Señor fue interrumpida por algo. Por el contrario, hermanos, el trato de Dios en nuestras vidas, que muchas veces es duro. ¿Cuántos han pasado momentos duros en el trato de Dios? Ouch, ¿verdad? No es algo que queremos experimentar. Pero muy por el contrario, el trato de Dios en nuestras vidas, que muchas veces es duro, es justamente la manifestación del amor de Dios hacia nosotros, producto de su fidelidad a su palabra, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios al que ama disciplina, ¿verdad? O sea, siéntete amado cuando Dios disciplina tu vida. Si tú eres un cristiano, estás haciendo las cosas mal y comienza Dios a tratar en tu vida en algún área, ¿verdad? Y comienza a hacer quizás ese trato duro. Mira, primero tú debes discernir eso y debes sentirte amado, porque Dios, al que ama, disciplina, azota al que recibe por hijo. Este azote no es con el fin de destrucción, tiene que ver, es una forma de que la Biblia lo pone de esa forma para que lo entendamos, porque la corrección justamente tiene que ver con el amor, ¿verdad? Yo como padre corrijo a mis hijos, que son los que yo amo con todo mi corazón, ¿verdad? No puedo andar corrigiendo niños por todas partes, ¿verdad? Porque hay padres que van a corregir, no es nuestro lugar el estar corrigiendo, ¿verdad? Pero a mis hijos, ¿verdad? A los cuales amo, yo los corrijo. Porque lo contrario, ¿verdad? Sería que si yo no los amo, entonces cuando ellos se porten mal, no los voy a corregir. Entonces el cristiano debe entender que cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando Dios comienza, ¿verdad?, a tratar con nosotros de manera dura, no es una oportunidad para dudar de la fidelidad de Dios, ni de su amor, ni de su misericordia, ni de su tiempo, ni de sus planes, ni de su propósito, sino que por el contrario es una oportunidad para que nosotros podamos venir delante del Señor, arrepentirnos con un corazón contrito y humillado. Fíjate que la mayoría de las pruebas y las dificultades que nosotros pasamos están relacionadas con nuestro pecado, están relacionadas con nuestras desobediencia delante del Señor. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Si se humillare mi pueblo, si se volviere mi pueblo a la palabra del Señor, entonces oiré. Entonces el Señor oirá el clamor. Pero si estamos orando, pidiéndole a Dios algo, y seguimos o pretendemos seguir en un pecado delante del Señor no confesado, no tiene sentido, ¿verdad?, que Dios nos responda. Eso va en contra incluso de sus propios principios, ¿verdad? Pues es como que usted premiara a su hijo
cuando se está portando mal. Un buen padre jamás haría eso, ¿verdad? Una de las cosas que a mí me cuesta mucho, ¿verdad?, es tener que ser duro con mis hijos. Nunca he tenido que, gracias a Dios, no he tenido que llegar al extremo de golpearlos, ni mucho menos, pero hablarles duro sí, ¿verdad? Y cuando les hablo duro, les explicamos el por qué le estamos hablando duro, y después de un momento también viene el abrazo, ¿verdad? El besito, ¿verdad? Hoy día le hablaba duro ahí a la Emilia, pero después nos abrazábamos, ¿verdad? Y ella lo podía comprender porque podía entender ella que esa corrección, ¿verdad? Esa faceta del papá enojado, ¿verdad? No descontrolado, sino que enojado, manifestando que lo que estaba haciendo estaba mal, tenía que ver también con el amor, ¿verdad? De la corrección. Y ahí estuvimos abrazados después de varios minutos. Eso es hermoso. Entonces, cuando Dios nos corrige, debemos sentirnos amados. No debemos hoy día nosotros ni siquiera dudar de que algo pudo haberle pasado al plan de Dios. El cristiano aprende a descansar en el Señor. El cristiano de hoy en día, lamentablemente, solo quiere gustar de algunos atributos de Dios. Por ejemplo, de la misericordia, de la bondad, etc. Hay una enseñanza del pastor Chuy, que yo se las recomiendo, ¿verdad? Hay tanta enseñanza del pastor Chuy, pero yo les recomiendo, hay una que se llama Evangelio al gusto del cliente, no me recuerdo en este momento, pero dice algo del gusto del cliente, ¿verdad? Entonces hay gente que está como pidiendo como si el Evangelio, como si la gracia del Señor fuera una carta de un restaurante, ¿verdad? Y piden a mí, tráigame mucho amor, mucha misericordia, mucha bondad, etcétera, ¿verdad? Tráigame todo eso, ¿verdad? Y le ofrecen, bueno, y arrepentimiento, no, muchas gracias, ¿verdad? Y santidad, no, gracias, no consumo esas cosas, ¿verdad? Bueno, hay muchos cristianos que hoy día les gusta, ¿verdad?, experimentar estas bondades, estos atributos de Dios, el amor, la misericordia, su bondad, etcétera, ¿verdad? Pero esto es un grave error. Nosotros debemos estar dispuestos a experimentar y a entender que todo es bueno para nosotros, ¿verdad? Todo lo que es relacionado a Dios, incluyendo su corrección. Yo conozco muchas personas que hoy día ya adultas, ya viejos incluso, ¿verdad? Dicen en su corazón, están resentidos porque sus padres nunca los corrigieron cuando eran niños o jóvenes, ¿verdad? Bueno, tratan de justificar sus faltas, ¿verdad? En cierta manera, pero hay un dolor en su corazón, ¿verdad?, de que sus padres nunca les corrigieron. Y eso lo terminan interpretando como que nunca les amaron de manera correcta, nunca se interesaron. Entonces te das cuenta que la corrección tiene que ver siempre con el amor, ¿verdad? Porque Dios nos corrige para que seamos mejores personas. Dios nos ha dado el mandato de Dios para ser mejores personas, ¿verdad? Dios sigue siendo Dios, Dios no va a tener ninguna alteración en su deidad. Entonces ahí podemos ver algo más acerca de la fidelidad de nuestro Dios. Ahora hablemos acerca de la magnitud, si podemos decirlo así. ¿Cómo medir la fidelidad de nuestro Dios? ¿Verdad? Lo vamos a ver acá en este siguiente punto. Ahora, intenté buscar una palabra para definir lo que es Dios. Y se hace difícil, ¿verdad? ¿Hay alguna palabra usted que pueda decir en una sola palabra lo que es Dios? ¿Verdad? Probablemente es imposible decirlo, ¿verdad? Incluso aunque sea en pocas palabras, ¿verdad? Lo que significa, lo que es Dios, lo que significa Dios en nuestras vidas, ¿verdad? De este mismo modo, también es difícil, ¿verdad?, el intentar medir la magnitud de sus atributos, ¿verdad? Ahora, en relación a la grandeza de la fidelidad, el salmista lo plasmó de la siguiente forma con el siguiente texto. Yo lo voy a invitar a que usted me acompañe en el Salmo 36, versículo 5. Esto lo estábamos cantando hace poquito, ¿verdad? Ahí hace breves minutos atrás estábamos ahí interpretando esta alabanza que nos hablaba acerca de que la misericordia del Señor, ¿verdad? Hasta los cielos es tu misericordia, ¿verdad? Hasta las nubes, hasta el cielo es tu fidelidad. Bueno, el Salmo 36, 5
el salmista grafica la fidelidad del Señor, la misericordia, de la siguiente forma. Salmo 36, versículo 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Eso lo dijo el salmista. Ahora, probablemente alguien que, si me está escuchando alguien que trabaje en la NASA, no creo, o simplemente alguien que haya volado en un avión, podrá decir entonces, podrá comenzar a dar vuelta y podrá decir usted que la misericordia de Dios entonces no es tan grande, ¿verdad? Si solamente llega hasta las nubes, como lo dice acá el pasaje, ¿verdad? Sin embargo, debemos entender el sentido poético y el sentido de alabanza que le está dando el salmista acá en relación a la misericordia de Dios y a la fidelidad. ¿Ok? No es que llegue hasta el cielo, no es que ahí se acabe, es la forma que él tenía de poder expresar la grandeza, ¿verdad? De todas formas, si usted ha tenido la oportunidad de volar en un avión y poder llegar a esa altitud en donde todo se ve tan pequeñito, aunque fuera hasta ahí nada más la fidelidad del Señor, ya sería muchísimo, ¿verdad? Sin embargo, la fidelidad de Dios es infinita. La fidelidad de Dios sobrepasa todo lo creado. La fidelidad de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Sí, mire, siendo nosotros tan infieles, Dios permanece fiel. Sabiendo Dios en su omnisciencia, que Él todo lo sabe como atributo, sabiendo Dios que sabiendo que nosotros vamos a ser siempre infieles a Él, nos recibe como hijos. ¿Se da cuenta que es casi imposible de poder manifestar o expresar o cuantificar la fidelidad del Señor? Dios es fiel a su palabra. Su fidelidad es nuestra garantía de su bondad. Mire, si usted dice, ¿será Dios bondadoso? ¿Será Dios misericordioso? La fidelidad de Dios a su palabra es justamente lo que nos garantiza. Si usted lee la palabra del Señor, se da cuenta que Dios cumple sus promesas. Es una garantía, ¿verdad? La fidelidad de Dios es incomparable, nada se compara a nuestro Dios, nada se compara a sus atributos, ningún ser humano podría manifestar fidelidad o amor o poder o lo que sea comparado a Dios. Nada se compara a Dios, su fidelidad es incomparable. Entonces decíamos que nada ni nadie se puede comparar a la fidelidad de Dios. Él nunca olvida ni falta a su palabra, jamás. No es que usted de repente pueda sorprender a Dios en algún desliz, así como que dejó Dios de cumplir su palabra. El Señor nunca se ha corrompido. El Señor se ha comprometido a cumplir cada una de sus promesas, cada una de sus profecías, cada uno de sus pactos establecidos y también cada amenaza o cada advertencia el Señor la va a cumplir. Y ahí está el mismo tema de al gusto del cliente. A veces queremos solamente las profecías, las bendiciones, ¿verdad? Los pactos de parte de Dios con nosotros. Recuerde que es Dios el que pacta con el hombre, no el hombre con Dios. Pero ¿qué pasa también cuando Dios es fiel y cumple también sus amenazas, sus advertencias? Porque la Biblia está llena de todo esto, ¿verdad? Entonces es importante que lo podamos entender, hermanos. Estamos hoy día aprendiendo y conociendo un poco más del Dios que nosotros adoramos. Números capítulo 23, versículo 19. Vamos a leer este texto. Números capítulo 23, 19. Dice así: Dios no es hombre para que mienta. ¿Ok? Dios no es un hombre para que miente. Eso nos dice que el hombre miente. ¿Ok? Tampoco dice ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Dios no necesita proceder al arrepentimiento. Él dijo y no hará. O sea, si Dios lo dijo, no lo va a hacer. Habló y no lo ejecutará. Hace la pregunta ahí, ¿verdad? Si Dios lo dijo, lo hará. Si Dios habló, lo va a ejecutar. Eso es lo que está diciendo acá este pasaje. Su misericordia se renueva, hermanos. Su misericordia nos alcanza cada mañana.
todo esto es fruto de su inmensa bondad, de su fidelidad. Vamos a ver otro texto ahí en Lamentaciones. Entonces debemos entender, hermanos, que la misericordia del Señor, que su bondad, ¿verdad? Su misericordia está constantemente alcanzándonos. Se renueva cada mañana, ¿verdad? Y todo esto, como les decía, es el fruto de su inmensa bondad, de su fidelidad. Lamentaciones capítulo 3, en el versículo 22, dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Alguna vez ha preguntado usted, por qué, Señor, siendo el hombre tan malo, siendo incluso los cristianos tan infieles a ti, Señor, por qué tú no nos has destruido? ¿Por qué no nos ha caído un meteorito, verdad? Y nos ha destruido. Bueno, aquí dice, por la misericordia de Jehová, solamente por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca, jamás, ni lo harán, ¿verdad? Nunca va a decaer, disminuir la misericordia del Señor. Y miren lo que dice el versículo 23. Nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. Nuevas son cada mañana. Y aquí está el texto. Grande es tu fidelidad. El versículo 23. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, Señor. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias al Señor por su fidelidad? En la Biblia encontramos muchos pasajes que nos hablan acerca de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es incomparable. Alcanza no solamente para ti y para mí, no solamente para ti y tu familia. La misericordia no solamente alcanza para los pastores, los misioneros, no solamente alcanza para los cristianos en todo el mundo, sino que la fidelidad del Señor, sus favores, su misericordia, su bondad, su bendición, alcanza para todos los seres de esta tierra. Mientras que la maldad del hombre crece cada día producto de su pecado, aún así Dios permanece fiel. Eso tú lo debes entender, ¿verdad? No importa cuán infiel podamos ser. No importa cuán infiel pueda ser el mundo entero, ¿verdad? Hay gente que ni siquiera cree en Dios. Sin embargo, a pesar de eso, Dios es fiel a su palabra. Entonces, podemos decir que creemos, podemos decir que servimos, podemos decir que adoramos a un Dios de pactos, ¿verdad? Un pacto que cumple sus promesas. Esto nos habla simplemente de que Dios es fiel. Esto nos habla de su fidelidad. Como decíamos, la Biblia está llena de promesas de Dios para los hijos de Dios, para sus hijos, ¿verdad? Para ti y para mí hay promesas de parte de Dios. Hay promesas que nosotros podemos gustar de parte del Señor. Hay gente que por ahí ora diciendo, Señor, te reclamo las promesas, ¿verdad? No han entendido nada, ¿verdad? Hay gente que por ahí anda entendiendo un evangelio extraño. No es el evangelio de la Biblia, no se confunda. Usted no crea que ni siquiera es una mala interpretación. No alcanza ni para eso. Eso es otro evangelio. Un falso evangelio por lo demás, ¿verdad? Pero usted y yo, como creación, como hijos de Dios, no estamos en condición de ir a exigirle a nuestro Padre. No estamos en ninguna condición de poder extorsionar a Dios, ¿verdad? Ni siquiera de presionar a Dios. Podemos suplicar a Dios, podemos orar, podemos humillarnos, clamar a Dios, sin duda que sí. Pero otra cosa es decirle, te cuento hasta 3 y me haces el milagro. O ahora decreto, con esas palabras raras, ya no me acuerdo todas las que se usan, ¿verdad? Proclamo, no, ¿cómo es? No me recuerdo. Pero eso de que decreto que me voy a comprar un auto 0 kilómetros Mercedes-Benz, qué sé yo. Esas cuestiones son absurdas, ¿verdad? Eso no es el Evangelio, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un Dios de pactos, que Dios ha hecho pactos con el hombre, no el hombre con Dios. Son pactos, ¿verdad?, que Dios ha establecido y que Dios los va a cumplir. Promesas de Dios que Él va a cumplir. Profecías que Él va a cumplir están relacionadas, ¿verdad?,
con la humanidad, principalmente con sus hijos, ¿verdad? Y esto ha sido de generación en generación. Nosotros no encontramos ninguna promesa de Dios en la Biblia que alguien hoy día pudiese decir, mire, esto no se cumplió de esa forma, y lo más probable es que no se cumpla. No hay nada, hermano. Por el contrario, en la medida que pasa el tiempo, vemos como todo lo que la Biblia menciona y cómo este mundo se va acomodando, a pesar de que pareciera que va para otro lado, el mundo está sujeto a la voluntad de Dios. Incluso esa gente que dice no creer en Dios, están sujetos a la voluntad perfecta de Dios. Y vemos cómo todo este escenario en este mundo, ¿verdad?, actual, se ha ido acomodando a lo que la palabra de Dios dice. Si usted me dice, ¿pero qué dice? Bueno, estudie la Biblia. Y usted se va a convencer que Dios es fiel a su palabra. Vemos todo entonces cómo se va acomodando para dar cumplimiento a lo establecido y prometido por Dios. Que un cristiano no crea hoy día, por ejemplo, que el Señor viene pronto. Un cristiano que no crea en el arrebatamiento es un cristiano que no lee la Biblia, que no ha analizado ni siquiera lo más básico a su alrededor, como mirar las noticias y darse cuenta de cosas tan asombrosas, pero simples a la vez, que tienen que ver con el cumplimiento profético de parte del Señor. Todos los creyentes, hermanos, debemos entender y comprender la palabra de Dios. Debemos esforzarnos por estudiar la palabra de Dios. Todos los creyentes debemos anhelar las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Un verdadero creyente no podría rechazar alguna promesa de su Padre Dios. Sin embargo, hay cristianos que rechazan algunas promesas de Dios relacionadas, por ejemplo, a la manifestación del Espíritu Santo. Y lo rechazan, ¿verdad? No, es que yo no creo en eso, no, es que yo no quiero eso. Y rechazan, ¿verdad? Eso tan hermoso, ¿verdad? Tan propio de la iglesia. Incluso algunos cristianos no creen en la venida del Señor, en el arrebatamiento, y eso es un grave error. Eso no es una doctrina menor, ¿verdad? Si usted es de los que cree que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, después de la tribulación, en medio de la tribulación, mire, eso da lo mismo. No es un tema de mayor discusión. La escatología es, en ese sentido, hay cosas que son imparciales, ¿verdad? Lo importante es que el Señor va a venir, pero si un cristiano dice que Jesús no va a venir, yo una vez escuché a uno, y que era muy intelectual, y me dijo, no, y me dijo, ¿tú crees en eso del arrebatamiento? Yo le dije, sí. No, esa cuestión me dijo, eso no es mentira. Eso de que las nubes que vamos a volar. Me dijo, ¿tú crees que voy a volar? No sé si me vio porque estaba muy gordo aquí, pero no creen en el arrebatamiento. Y hay muchos cristianos que dicen, sí, yo creo en el arrebatamiento, pero viven como si no creyeran porque no están velando, ¿verdad? Preparados para la venida del Señor, que es un hecho inminente. Algunos le han dado la espalda al Señor, volviéndose en sus propios afanes, ¿verdad? En sus propios deseos, dando por tardanza la venida del Señor. Así como comamos, bebamos, total, no pasa nada. Total, el Señor no viene, total, soy joven, no va a pasar nada. Hermanos, no demos por tardanza la venida del Señor. Cuidado con esas malas interpretaciones que podemos tener en relación a las promesas del Señor. Dios es fiel a su palabra y Él cumplirá cada una de sus promesas, cada una de sus profecías, cada uno de sus pactos hasta el día de hoy. ¿Ok? Dios es fiel entonces a su palabra. Si Él lo dijo, como lo decíamos, lo cumplirá. Dios entregó promesas para esta tierra y para toda la creación, las cuales ustedes las pueden ver que se han cumplido desde el principio de los tiempos. Vámonos a Génesis, en el capítulo 8, en el versículo 22, Génesis 8, 22. Aquí justamente nos habla acerca de algunas promesas. Este es uno de los primeros libros de la Biblia que nos habla desde la creación. Vemos promesas de parte del Señor y nosotros vemos que hasta el día de hoy han pasado más de 5.000 años y esto se cumple. Génesis capítulo 8, versículo 22 dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche.
Eso, todo lo que hemos visto acá, no cesará, ¿verdad? Mientras la tierra permanezca. Hasta el día de hoy eso se ha cumplido. Cada año que pasa es una prueba certera de la fidelidad de Dios en relación a esta palabra que leíamos, ¿verdad? También leemos en la Biblia las promesas que Dios hizo a Abraham. Bueno, al principio se llamaba Abraham, ¿verdad? Y luego Dios le cambia el nombre a Abraham, que era el patriarca, se le llama también así, del pueblo de Israel, ¿verdad? De los judíos. En Génesis, vamos a leer Génesis capítulo 15, en el versículo 13. Génesis 15, 13. Ahí justamente nos habla acerca de estas promesas, ¿verdad? Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Bueno, finalmente, usted conoce la historia, ¿verdad? Finalmente, y a pesar de que Sara, la esposa de Abraham, era estéril, Dios hizo a través de ellos algo que era imposible, una gran descendencia, la cual se transformó después en una gran nación. Imagínense, una promesa de Dios a un matrimonio que no podían tener hijos, Dios hace una gran nación. La historia nos relata y nos confirma con el paso de los siglos que la descendencia de Abraham llegó a ser una gran nación, lo que hoy día nosotros conocemos como Israel. Entonces, por varias razones que usted puede leer, la nación de Israel llega a Egipto. ¿Se recuerda esa historia, no? En donde terminan esclavizados. Y ahí los hebreos clamaban a Dios el cumplimiento de sus promesas. Este pueblo gemía a Dios, pues estaban agotados del abuso que recibían por parte del faraón y de los egipcios. Ellos lo que hacían ahí su trabajo era cosían ladrillos. Tenían que estar ahí picando, imagínense, en el desierto. Eso debe haber sido terrible. Con poca agua, poca comida, ¿verdad? A pleno sol, ¿verdad? Cosían ladrillos, ¿verdad? Para hacer todas estas cosas, estas edificaciones que los egipcios hacían, ¿verdad? Y ahí estaban, ¿verdad? Y mientras hacían eso, recordaban las promesas del Señor. Y probablemente más de alguno dudó de la fidelidad de Dios acerca de sus promesas. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió acá? ¿Por qué razón Dios permitió que este pueblo llegara a esa condición? Incluso lo vamos a ver después con Babilonia, ¿verdad? Jeremías, ¿verdad? Hace una profecía en relación a su esclavitud, ¿verdad? Cuando están en los tiempos de Babilonia con Nabucodonosor. Y vamos a ver que también clamaban, ¿verdad? Para que Dios les libertara. Y vemos cómo Dios también les da promesas, ¿verdad? Y les dice Dios todo lo que iba a suceder, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos después esta visión de Nabucodonosor con la estatua, ¿verdad? Que es una visión que traza la humanidad hasta el fin de los tiempos. Estúdielo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Por qué Dios permitió que este pueblo, su pueblo escogido, ¿verdad? Amado por Dios, estuviera de esclavos, estuvieran sufriendo? Bueno, todo esto tiene que ver justamente por su propio pecado, ¿verdad? Estas eran las consecuencias justamente de su propio pecado. Pero ¿qué sucedió aquí? ¿Falló Dios? ¿Se acabó la misericordia de Dios? ¿Dudó la fidelidad de Dios? ¿Se retractó Dios en relación a sus promesas? Sabemos nosotros por la historia que finalmente Dios les permite salir de Egipto con riquezas, como lo decía el pasaje de Génesis, y los lleva por el desierto. El desierto es el lugar que representa, bueno, el trato de Dios, ¿verdad? Bueno, representa también muchas veces el pecado, pero en el desierto justamente donde no hay nada, en donde el hombre es solamente dependiente de Dios, en este caso, ahí Dios trató con ellos, ¿verdad? Y los lleva hacia la promesa de la tierra prometida. Y bueno, no era tal vez en el tiempo que ellos querían, no fue en un par de días, sino que la travesía duró 40 años, ¿verdad? Durante estos 40 años son tratados, ¿verdad?, por Dios en distintas formas. No solamente vieron la bondad de Dios en cuanto a la provisión de Dios, lo sobrenatural incluso. Recuerda usted cuando cruzaron el Mar Rojo, cuando la nube les seguía, la columna de fuego, el maná, etc. No solamente eso, también vieron ellos el trato de Dios.
Por ejemplo, cuando el pueblo era rebelde, ¿verdad? Cuando comenzaron ellos a hacer las cosas mal, Dios también comenzó a tratar con ellos. Y en vez de haber llegado en un par de semanas nada más a la tierra prometida, que estaba muy cerquita de ahí, se demoraron 40 años. Recuerde que era Dios el que les iba guiando y Dios quiso que esa travesía durara 40 años, porque había que tratar en el corazón. Sin embargo, Dios cumple su promesa. Dios se revela al pueblo en estos 40 años y le entrega, por ejemplo, la ley, la palabra. No existía la palabra de Dios hasta ese momento, ¿verdad? Y retoma también su relación con el humano, ¿verdad? Recuerde usted que desde los tiempos de Adán y Eva, el hombre quedó destituido de la gloria de Dios. Ya no había esa comunión, esa conversación diaria, y Dios comienza poco a poco a levantar a hombres como Abraham, y finalmente ya es en el tiempo de Moisés, 500 años después, que Dios entrega la palabra, la ley, ¿verdad? Para su pueblo, ¿verdad? Y retoma también su relación espiritual con ellos por medio del sacerdocio en el tabernáculo. Si usted no entiende nada de esto, tiene que leer la Biblia entonces para que se pueda orientar un poco más. Hoy no lo puedo explicar. Entonces, una y otra vez el pueblo volvía a ser infiel al Señor en el desierto, ¿verdad? Saliendo de Egipto, viendo las bondades del Señor, lo primero que hacen, en vez de postrarse delante del Señor, de adorarlo, le son infieles y le piden a Aarón que les construya un ídolo, ¿verdad? Un becerro de oro. Y lo peor de todo esto es que Aarón, que iba a la cabecilla ahí con Moisés, accede, ¿verdad? Y les fabrica. Yo a veces trato de pensar, o sea, qué diría Dios, pero la verdad que Dios no se sorprende porque Dios ya sabía que todo eso iba a suceder, ¿verdad? El Dios permanece fiel y el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, que había sido sacado de la esclavitud de estar picando piedras, son llevados incluso con riquezas, ¿verdad?, a la tierra prometida, y lo primero que hacen es adorar un becerro. A veces Dios responde a nuestras vidas. Dios en su bondad permite que podamos gozar de sus bendiciones. ¿Y qué hacemos nosotros? En el primer acto, traicionamos a Dios pecando. Eso es infidelidad. El pecado es una seducción, ¿verdad? De parte de Satanás, de parte de nuestra propia maldad, de la concupiscencia o del mundo, ¿verdad? Es una seducción, una tentación. Y tú ahí estás. Dios, ¿soy fiel a Dios? ¿O soy fiel o me voy con Satanás, con lo que él me ofrece? Eso es infidelidad. Entonces, a veces decimos, pero los hebreos, ¿cómo eso de tan idólatras? Y el becerro de oro, qué infieles. Pero estamos iguales. Piensa cuántas veces Dios te ha bendecido, inmerecidamente quizás, probablemente. Tenemos más de lo que merecemos. Y al ratito, tal vez te estás revolcando en tu pecado, ¿verdad? Pero fiel es Dios. Dios sigue siendo fiel. Dios permaneció siempre fiel. Una cosa, hermanos, es conocer la fidelidad divina de Dios, pero otra cosa muy distinta es aceptar la fidelidad divina de Dios. Usted se puede saber los textos de memoria, usted se puede saber todas las definiciones de memoria, pero otra cosa muy distinta es aceptar esa fidelidad divina, vivir esa fidelidad divina. Muchos cristianos saben de memoria que Dios es fiel, pero a pesar de ello viven angustiados en sus vidas, porque no creen en la fidelidad de Dios. Lo saben, pero no creen, ¿verdad? Hay mucha gente allá afuera que sabe que existe Dios, pero no creen. Dicen, el agnóstico dice, yo creo, o sea, es lógico que todo esto que está creado no fue creado, no es creado por la nada, ¿verdad? Es imposible. Diría hasta un científico, ¿verdad?, que mira a través de su microscopio todo lo que hay ahí detrás. Y a pesar de que saben que puede existir un creador, que está esa posibilidad, no creen. Hay personas que dicen ser cristianos, pero no adoran a Dios. O no adoran al Dios de la Biblia, mejor dicho, ¿verdad? Ellos probablemente han construido en su mente un Dios a su manera. Hay mucha gente que dice, no, yo creo en Dios a mi manera. Y ese es un caso, ¿verdad? Usted ya sabe que esa gente no conoce todavía a Dios. Todo eso que dice, no, yo creo a Dios pero a mi manera. Y a esa gente, ahí pongamos a toda esa gente en un grupito.
Pero luego están los cristianos que dicen creer en Dios, ¿verdad? Pero en realidad ellos leen la Biblia, vienen a los estudios bíblicos, participan de una reunión, se le comparte la sana doctrina, pero a pesar de eso ellos han construido en su mente y en su corazón un ídolo, un Dios que no es el Dios de la Biblia. Eso es un ídolo, ¿verdad? Lo adoran a su manera igual. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Otras personas, ¿verdad? Han creado otro ídolo de Dios en su corazón, ¿verdad? No el Dios verdadero. Y ellos adoran a un Dios furioso, ¿verdad? Así como lleno de fuego, como un volcán, ¿verdad? A un Dios malhumorado. Adoran a un Dios perverso que anda como león rugiente, ¿verdad? Y les gustan esos textos, ¿verdad? Que es un Dios como que anda buscando hacer justicia y matando gente y mandando huracanes, tsunamis, ¿verdad? Mira, hay gente que cuando yo de repente digo, Señor, ¿por qué no les bloqueas las cuentas, Señor? A veces veo en las redes sociales que cuando hay un terremoto, un maremoto, alguna cosa, no falte. Yo a veces leo los comentarios, no veo ni el video, me voy al comentario y me encuentro el típico mensaje, ¿verdad? Ponen textos bíblicos y cosas como de... Y la gente se burla, ¿verdad? Y dice, ahí está tu Dios canalla, ¿verdad? Tirano que anda mandando... ¿Cómo crees que yo cree que yo quiera? ¿Cómo quieres que yo crea en un Dios que es así, ¿verdad? Y cosas peores vendrán, y mía es la venganza, ¿verdad? Y se gozan en esos textos. Ellos han construido un Dios que no es el Dios de la Biblia. Han tomado solamente una parte. Nosotros vamos a hablar dentro de los atributos acerca de la ira de Dios. Pero hay que comprender todo para poder entender también estas otras partes de los atributos que quizás pueden ser más fuertes para nosotros, ¿verdad? Entonces, muchas personas que se dicen cristianas han creado un ídolo en su corazón y tienen una relación lejana con su Dios incluso, ¿verdad? Y a través de esta serie es muy importante que aprendamos a conocer a Dios y esto nos va a llevar a darnos cuenta si hemos conocido al Dios verdadero o no. Hay muchos cristianos que vienen a las iglesias, pero aún no han conocido al Dios verdadero. Y eso es algo que es alarmante en el sentido de que no son pocos, son muchos. Son muchas las personas en las iglesias que sirven a Dios, pero les están sirviendo a un Dios que no es el de la Biblia. Y lo peor de todo es que no quieren aceptar al Dios de la Biblia. Si usted va a una iglesia de cualquier lugar, puede hacer ese ejercicio, ¿verdad? Y como encuestador. Y usted haga algunas preguntas doctrinales, ¿verdad? A los congregantes de distintas iglesias, ¿verdad? En un barrio donde usted quiera. Usted va a encontrar con muchas sorpresas. Va a encontrar incluso brujería metida dentro de las iglesias. Prácticas esotéricas dentro de las iglesias. Enseñanzas que no tienen sustentos bíblicos. Nos vamos a encontrar con muchas cosas de esas, ¿verdad? Mucho cristiano falso, ¿verdad? Dentro de las iglesias. Esto es lamentable. Ahora, no se trata de sentarnos a decir tú eres falso, tú eres falso, tú eres falso y yo soy verdadero. Se trata de decirle, Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia de mi vida y haz un corazón, haz que mi corazón sea conforme a lo que tú quieres, a lo que tú esperas. Si hay algo que debo cambiar, lo voy a hacer para tu honra, para tu gloria. El verdadero cristiano que adora al verdadero y único Dios vive en paz. A pesar de todos sus problemas, de todas sus dificultades, desarrolla una vida espiritual cercana a Dios. Mire, nosotros como hijos de Dios, no nos podemos relacionar con Dios de una manera física. Usted no puede abrazar a Dios físicamente. Usted no le puede dar la mano a Dios. No, yo nunca he podido hacer eso, al menos, ¿verdad? La única forma de relacionarnos con Dios es por medio de su propia presencia, ¿verdad? De su espíritu que habita ahora en nosotros. La relación del Hijo de Dios, de nosotros, los hijos de Dios, con Dios es de una manera espiritual. Dios es espíritu. Ahora no estoy hablando de misticismo, pero nuestra relación con Dios es espiritual, ¿verdad? Dios dejó el Espíritu Santo para la iglesia de hoy. La relación que nosotros tenemos con Dios es por medio de su Espíritu Santo.
La forma de conocer a Dios es por medio de la palabra de Dios. Y la manera de relacionarnos con Dios es por medio de lo espiritual. Entonces, el cristiano, ¿verdad? El verdadero cristiano que adora al verdadero y único Dios vive en paz a pesar de sus problemas. Acepta con humildad cualquier situación en su vida. Cualquier cosa. Lo acepta con humildad. Está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. ¿Qué sucede, hermanos, si Dios te dice ahora, ¿sabes qué? Te digo no a tus planes? Un plan bueno puede ser, piensa usted en un plan, nosotros con nuestra familia tenemos muchos planes delante del Señor y son planes buenos, ninguno de ellos es perverso, ni busca hacerle mal a nadie, ni nada. Pero ¿qué pasa si Dios nos dijera en este momento, ¿sabes qué? Ponga su nombre, te digo no a tu plan. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Qué pasa en su corazón? ¿Usted estaría dispuesto a aceptar esto? Hay gente que se enoja cuando Dios le dice que no. Dios es soberano, ¿verdad? Dios tiene el control de nuestra vida y Él podría decirnos que no. Tampoco le estoy diciendo que Dios ahora va a comenzar a castigarlo. No, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Se ha puesto usted en ese lugar? ¿Qué pasa si Dios le dice ahora no? Yo he conocido a muchos hijos que son muy buena onda, muy chistosos con sus padres, una buena relación, qué sé yo, pero cuando el papá le dice no, es que le hacen un berrinche. He visto niños en los supermercados, ¿verdad? Que sus padres están avergonzados ahí en la caja del supermercado porque como pasaron por la juguetería o por la parte donde están las cosas que a ellos les gustan, y ya luego no se las pueden quitar, ¿verdad? Yo cuando voy con mi esposa al supermercado, bueno, cuando íbamos ya, hace 2 años que no vamos, todo es virtual hoy día, pero yo pesco un carro y me voy con los niños, ¿verdad? Y pasamos por el supermercado y lo que ellos quieran, ¿verdad? Y miran los juguetes y qué sé yo, juegan, pero después ellos saben que tienen que dejar estos juguetes ahí, ¿verdad? Listo. Y viene el momento de separarse del peluche, ¿verdad? Y bueno, han tenido que aprender, ¿verdad? Porque son muy caros. Entonces, pero yo he visto gente, niños, haciendo tremendos berrinches, ¿verdad? Ahí en las cajas de los supermercados antes de pagar. Y es terrible, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si Dios te dice hoy día no a tus planes? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a reaccionar? Bueno, tampoco, porque hay un evangelio falso que te dice que tienes que como reírte, así como, tienes un cáncer. Ay, gracias, Señor. Ya te alabo por este cáncer. Hermano, no se trata de eso. No se trata, hay que tener sentido común, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si hoy día Dios te dice, ¿sabes qué? Definitivamente no te voy a responder esa, esa, esa petición. O lo que te di te lo quito. Vamos a pensar así, ¿verdad? Podría ser. Hay ejemplos en la vida, en la Biblia, el mismo Job, un caso, ¿verdad? Que Dios permite situaciones. Ahora, ¿qué pasa si a nosotros nos sucede? Porque a lo mejor tú cuentas la historia para evangelizar, para contarle a otro, pero ¿qué pasa si nos toca vivir ahora a nosotros esa situación? ¿Cómo va a ser nuestra reacción? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Vamos a seguir siendo fieles al Señor? Porque Dios ya sabemos que permanece fiel. Pero ¿cómo va a ser nuestra relación, nuestra reacción ante Dios? Por eso, hermano, una cosa es conocer la fidelidad divina de Dios, pero otra cosa muy distinta es aceptar la fidelidad, el plan de Dios, el plan divino de Dios en nuestras vidas. Una cosa es conocer su palabra y saber que existe Dios, y otra cosa es vivir su palabra y vivir para Dios en temor y reverencia constante. Reverencia, no irreverencia. Reverencia constante, no solamente cuando lo necesitas. Porque hay algunos que vienen muy reverentes delante del Señor, ¿verdad? Pero es muy vergonzoso ver cristianos que se alejan de Dios y que ahora se acercan nuevamente a Él para buscar el favor de Dios. Eso es feo, ¿no? Es como, humanamente es como algo que rechazamos, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría usted, por ejemplo, que sus hijos vinieran, si usted es papá y vienen sus hijos? Y le dicen, papito lindo, precioso, hermoso, ¿verdad? Y usted le dice, ¿qué quieres? Si nunca me dices eso, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? Se sentiría mal, ¿no?
Distinto es que tu hijo se acerque y te diga, papito hermoso, mamita hermosa, te quiero mucho, besito, como el Vicente nos dice, ¿verdad? Te quiero mucho, cada rato él nos dice, ¿verdad? Te amo, te quiero mucho. Pero no nos está pidiendo cosas, ¿verdad? Bueno, nos pide leche épica, dice él. Pero todo el tiempo nos está diciendo que nos ama, que nos quiere, etcétera. Pero ¿cómo sería el caso si tus hijos solamente te dicen esas cosas cuando quieren conseguir algo? Bueno, así muchas veces estamos delante del Señor, pero eso no está bien, hermanos. Eso no está bien. Es muy vergonzoso ver cristianos que solamente se acercan a Dios en los momentos difíciles. Y Dios les contesta y ahí se van a revolcar nuevamente. Y viene la prueba nuevamente y reverentemente venimos delante de ti. No, ese temor y esa reverencia tiene que ser constante delante del Señor. No podemos jugar nosotros con Dios. A pesar de esa infidelidad nuestra, Dios permanece fiel. Pero esto es para que nosotros lo entendamos. Muchas veces producto de los problemas, muchas veces producto de las dificultades difíciles, vamos a ser tentados a desconfiar de la fidelidad de Dios a su palabra. El cristiano va a pasar momentos muy difíciles en su vida diaria. Y es justamente en esos momentos en donde nuestra fe es puesta a prueba. El otro día mi esposa me decía eso y yo, mira, reflexionaba. Algo que lo entendemos, ¿verdad? Lo he dicho quizás muchas veces, pero yo lo meditaba, ¿verdad? En relación a toda esta situación del COVID o de cualquier situación difícil. Es justamente aquí en donde Dios, en donde los cristianos debemos manifestar la fe que decimos profesar. Tristemente, algunos cristianos pueden llegar incluso a dudar de los atributos de Dios, de su fidelidad, de su palabra. Recordemos siempre que detrás de un episodio, de dolor en la vida cristiana, está también el trato de Dios, que es perfecto en nuestras vidas. Satanás está empeñado en hacernos sentir que Dios nos ha abandonado. Ahí está siempre tratando de, mira, ¿viste? Está abandonado Dios. No le adorabais tanto, no le llorabas tanto en los cultos, no le orabas tanto. Ahí estás, pues, ¿verdad? Y Satanás siempre está tratando de hacernos sentir que Dios nos ha abandonado. O que Dios no va a responder sus promesas. Por eso debemos ser sabios, hermanos, y aprender a discernir en nuestra vida. Vamos a leer Isaías capítulo 50, versículo 10. ¿Qué es lo que dice Isaías capítulo 50, versículo 10? ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Es una pregunta. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Y luego dice, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyase en su Dios. Aprendamos a confiar, hermanos, en el Señor. Aprendamos a descansar en el Señor. Nosotros tenemos una condición delante de Dios que ya la hemos conocido, pero Dios permanece fiel. Dios no cambia. La vida cristiana es un aprendizaje constante. Dios sabe por qué nos hace pasar por situaciones que pueden llegar a ser absurdas, incluso para nuestra fe. Pero siempre tienen un propósito de Dios en nosotros. Aunque ahora no lo entendamos, tiene un propósito en nosotros. Y esto fue justamente una de las tantas experiencias que vivió el apóstol Pedro. Vamos a ver otro pasaje en el Nuevo Testamento. Hay cosas que son absurdas, que podemos estar viviendo y que te dicen, pero ¿cómo, Señor, permites esto? ¿Cómo quieres que yo haga esto? Y puede ser absurdo para nosotros. Pero para Dios, que todo es posible, todo tiene un propósito en nosotros, ¿verdad? Esto fue justamente una de las experiencias que vivió el famoso apóstol Pedro, impulsivo, agresivo, ¿verdad? Cortado de orejas, experimentado. Bueno, y Dios tuvo un trato con este hombre, que luego escribe estas hermosas cartas que ministran al pueblo cristiano en relación al carácter del cristiano, ¿verdad? Pero tuvo un trato, ¿verdad? Y a lo mejor para él lo que él vivió era absurdo. Sin embargo, Dios tenía un propósito. Mira, puede ser que estés viviendo hoy día algo muy difícil en tu vida, algo complicado, algo que no logras entender. Pero yo lo que te quiero decir que en el Señor todo tiene un propósito. Juan capítulo 13, versículo 7, en adelante. Juan capítulo 13, versículo 7, vamos a leer. Dice así: Jesús
le respondió, ¿a quién? A Pedro, ¿verdad? Le respondió a Pedro, ahora no entiendes lo que estoy haciendo. ¿Qué estás haciendo? Pero después lo entenderás. Ya tenemos un contexto, ¿verdad? Y Pedro le dijo, nunca dejaré que me laven los pies. Ahí ya usted ya se recordó cuál es la historia, ¿verdad? Era el lavamiento de los pies de los discípulos de Jesús. Jesús, el maestro, lava sus pies. Había una alabanza que yo cantaba con un grupo que tenía, que una de las alabanzas, esa alabanza en una de sus estrofas decía, ¿quién es el rey que tuvo sirvientes y lavó también sus pies? Era absurdo, ¿verdad? Es absurdo. Y Pedro le dijo, nunca dejaré que me lave los pies. Jesús le contestó, si no te lavo los pies, ya no podrás ser mi seguidor. Y Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no me lave solamente los pies, sino que lávame también las manos y la cabeza. Bueno, contexto Pedro, ¿verdad? Pero todo tiene un propósito en el Señor en nuestras vidas, aunque pueda ser absurdo, aunque no lo entiendas, tiene un propósito. Y va a pasar el tiempo y tú vas a decir, Señor, gracias, todas las cosas me ayudaron para bien. Pero yo fui tan porfiado, fui tan desobediente, que me costó entenderlo. Pero Señor, gracias, porque esto me demuestra que soy tu hijo, y esa corrección, ese trato que era absurdo, difícil, duro, tenía un propósito en mi vida que hoy puedo entender. Todos los cristianos somos animados por la palabra de Dios para que aprendamos a confiar en Dios, para que vivamos confiados. Si la barca se está moviendo, ¿verdad? Si se mueve la barca, debemos saber que el Señor va dentro de nuestra barca, que el Señor tiene el control, que el Señor no se tiró un piquero, decimos en Chile, un clavado y se te salió de la barca. Ahí está el Señor contigo. Aunque se te mueva la barca, aunque estés en problemas difíciles, el Señor sigue siendo fiel, sigue estando contigo y no te dejará y no te desamparará. El Señor, ahí está. En los momentos más difíciles, ahí está. He escuchado tantos testimonios de gente que ha experimentado el COVID, ¿verdad? Esta pandemia. Y ellos han podido entender que Dios siempre estuvo con ellos en los momentos incluso en donde la respiración era difícil, Dios estuvo con ellos. Y dan gracias al Señor, ¿verdad? Y otros partieron. Y claro, nosotros nos lamentamos. Pero esa gente que partió, ¿verdad? Producto del COVID, esa gente está dándole gracias al Señor ahí. Si son cristianos, le están dando gracias al Señor porque ahora están con Él. Y están agradecidos, gozando de toda la bondad manifiesta ahí por la eternidad. O sea, hermanos, sin morir es hoy día ganancia realmente. No queremos experimentarlo, ¿verdad? No queremos pasar por esa situación, pero finalmente los cristianos que mueren, no importa la situación que sea, la forma que sea, finalmente esa persona agradece a Dios cuando llega ahí a la presencia de Dios. ¿O usted cree que un cristiano que piense en la forma más macabra de la muerte de una persona? ¿Usted cree que al llegar ese cristiano ahí ya después de fallecer, llega a la presencia de Dios, ¿usted cree que le va a reclamar a Dios por lo que le tocó vivir en su muerte, en su forma? Hermano, de poner ya un pie, ¿verdad? Si lo podemos llamar así, en la presencia de Dios, eso ya simplemente esa persona dijo, pero ¿por qué no me morí antes? ¿Por qué no vine antes a este lugar? O sea, aquí está la presencia de Dios, la gloria de Dios, hermanos. Entonces aprendamos a confiar en el Señor. Para mí para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Aprendamos a confiar en el Señor. Eso nos va a llevar a vivir una vida plena, ¿verdad? No significa que tú ahora ignores cuando vengan las dificultades. No, hermano, hay que tener un equilibrio, ¿verdad? Pero como cristianos debemos aprender a conocer a Dios y descansar en Él. Había una imagen, ¿verdad? En donde un avión iba en una turbulencia, ¿verdad? Y toda la gente estaba, no sé si usted alguna vez ha viajado en avión y ha tenido esa experiencia mala por lo demás de la turbulencia, ¿verdad? Y ahí toda la gente moviéndose, ¿verdad? Y preocupados, ¿verdad? Cada uno pidiendo a lo que creían, ¿verdad? Producto de esa gran turbulencia, pero había una niña muy tranquila
que estaba ahí dibujando en su asiento, una niña pequeñita. Y bueno, ahí en la imagen que hacen, no me recuerdo cómo era, pero le preguntan y resultaba ser que el piloto era su papá. Entonces ella estaba tranquila, confiada, ¿verdad? Porque ella sabía que su papá iba a poder hacerlo. Una niña pequeñita, un papá humano. Nosotros, hijos de Dios, el Dios Altísimo, el Dios que tiene el control de todo, el Dios que tiene el control de la turbulencia, ¿verdad? De la barca, del agua, de la tempestad, de lo que sea, Dios tiene el control. Entonces confiemos en el Señor porque Él es fiel. Isaías capítulo 30, versículo 18, ya vamos terminando, dice así, Isaías 30, 18, dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es justo. Bienaventurado, esto significa dichosos, felices, todos los que confían en Él. Si usted confía en el Señor, si usted ha entendido que Dios es fiel, hermano, siéntase bienaventurado, siéntase dichoso y feliz. Yo le invito a que usted pueda hoy día reflexionar acerca de la fidelidad de Dios en su vida y descansemos en el Señor, ¿le parece? ¿Le parece que usted pueda comprender hoy día un poquito más acerca de los atributos de Dios a través de lo que hemos visto hoy día, que es la fidelidad? Podríamos hablar muchos domingos acerca de la fidelidad. Podríamos hacer incluso una serie acerca de la fidelidad de Dios y ver todos los ejemplos bíblicos en relación a esto. Pero hoy día Dios ha permitido que podamos entender un poquito más que a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de que somos nosotros faltos delante de Él, Él permanece fiel y Él va a cumplir sus palabras y todo lo que Él prometió lo cumplirá, ¿verdad? Él no es hombre para mentir. Que el Señor nos bendiga, que podamos iniciar esta semana con ánimo en el Señor, con nuestra fe puesta en el Señor y confiando solamente en Él. Quiero pedirle que usted cierre sus ojos, ¿verdad? Delante del Señor. Si usted quiere levantar sus manos, hágalo. Si usted se quiere arrodillar delante del Señor, mire como guste. Pero presentémonos delante del Señor y oremos a nuestro Dios. Amado Dios, aquí estamos delante de ti para agradecerte, Señor, porque en esta noche de día domingos, al finalizar, Señor, este fin de semana, al iniciar esta semana, Señor, podemos hacerlo con tu palabra en nuestro corazón. Señor, hemos comprendido un poquito más, nada más, en nuestro corazón y en nuestra mente lo que es tu fidelidad, que tú permaneces fiel. A pesar de todo, Señor, tú eres fiel. Señor, ¿cuántas veces te hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos sido infiel a ti? ¿Cuántas veces te hemos hecho promesas que ni siquiera vamos a cumplir, ni siquiera en el futuro? Señor, pero tú has tenido misericordia. Señor, ayúdanos para poder mejorar nuestros caminos. Ayúdanos, Señor, para aprender a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser mejores cristianos. No queremos llenarnos de textos bíblicos memorizados en nuestra cabeza si no somos capaces de vivir ninguno de ellos, si no somos capaces de manifestar tu palabra en nuestras vidas delante de los demás. Señor, ayúdanos como necesitamos, Señor. Necesitamos, Señor, siempre tu ayuda en nuestra vida. Tú eres nuestro ayudador, Señor, pero no queremos hoy día no mirarte como el ayudador material, Señor. Sabemos que todo proviene de ti, incluso lo material, pero que esas cosas sean añadiduras en nuestra vida. Queremos hoy día acercarnos a ti como un Dios poderoso, como el Dios soberano, como el Dios santo. Nos acercamos delante de ti, Señor, con temor, con temblor, para exaltar tu nombre, Señor. Abre nuestros ojos espirituales. Abrimos nuestro corazón, Señor, delante de ti para conocerte más. Señor, ayúdanos a entender un poquito más de tu fidelidad. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre. Si alguno ha sido infiel, si alguno ha vuelto atrás, si alguno te dio la espalda, Señor, amado Dios, y si tu presencia, tu Espíritu Santo está en su vida, Señor, convéncele de pecado. Señor, ayúdale para que pueda volverse a ti, Señor. Como dice tu palabra, Señor, tú eres un Dios bondadoso y fiel. Tú eres un Dios tardo para la ira y grande y rico en misericordia. Señor, tú abres tus brazos, Señor, y nos recibes. Aunque lo cuestionemos muchas veces, aunque fallemos en nuestra fe, tú siempre permaneces fiel. Señor, aquí estamos delante de ti. Ayúdanos, Señor. Invocamos tu santo nombre, tu presencia, Señor, y aceptamos tu voluntad en nuestras vidas.
Señor, en el nombre de Jesús, oramos por todo esto y nos presentamos delante de ti. Ahora, Señor, al finalizar esta transmisión, esta reunión online, Señor, recibimos delante de ti tu bendición. Si usted está ahí en su casa, levante sus manos y reciba la bendición de parte del Señor. Amado Dios, como pastor, Señor, de esta congregación, clamo a ti, Señor Padre, para que tu bendición recaiga sobre nuestras manos, sobre nuestra vida, para enfrentar esta semana, Señor, lo que viene adelante. En el nombre de Jesús, Señor, hemos sido corregidos por tu palabra y ahora, Señor, recibimos con un corazón limpio esa bendición que proviene de ti, Señor, y la atesoramos en nuestra vida, Señor, y la administramos correctamente, Señor. Ayúdanos, Señor. Cada uno de mis hermanos tiene una necesidad que es distinta. Algunos necesitan sanidad, otros necesitan ser animados espiritualmente, fortalecidos en su fe. Algunos necesitan renunciar al pecado, Señor. Señor, en el área que sea, en el área incluso económica, material. Señor, en todas las áreas, Padre, bendice a tu pueblo y ayúdanos, Señor. Solamente tú eres nuestro ayudador. Todo proviene de ti, Señor. Y nosotros decimos con nuestros labios, Señor, que somos completamente dependientes de ti en todas las áreas. Gracias, Señor, por la bendición que tú pones, Señor, en nuestras vidas. Bendice desde el más pequeño hasta el más adulto, Señor. Bendícenos grandemente, Señor, y que podamos ser hombres y mujeres, Señor, conformes a tu corazón. En el nombre de Jesús, tuya es la gloria, tuya es la honra, y iniciamos, Señor, también esta semana en tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.